José Antonio Campuzano. ¿Quién sí se ha visto, Alberto Javier, se ve afectado por el tema de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia? José Antonio, buenos días, gusto de saludarlo y preguntarle, ¿cuánto o en cuánto está siendo afectado Ecuador por lo que pasa entre Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la señal de I99. Para tener en perspectiva la data, el Ecuador le vende a Rusia un poco más de $1.000 millones. De ese monto, 700 millones corresponden al sector bananero, 142 al sector camaronero, 99 al sector florícola, un poco más de 30 millones al sector pesquero en diferentes especies de pesca blanca especialmente que se venden allá, y finalmente algo así como $20 millones del sector cafetalero, café industrializado. De ahí otras exportaciones menores. Prácticamente esos 1.000 millones son los que están en riesgo. Ninguno de los sectores que les he mencionado está hoy en capacidad de ofertar producto a ese destino. ¿Cómo se deteriora la relación con Rusia? Bueno, el primer efecto fue una devaluación del rublo al 30%, es decir, que el comprador ruso tenía automáticamente, a pocas horas de iniciado el conflicto, 30% menos de dólares para comprarle al Ecuador. Número dos, la logística que se complicó, producto que estaba en tránsito, que alcanzó a llegar con las últimas al mercado ruso, a los puertos rusos, pero otros productos, otros contenedores que se quedaron en los puertos de transbordo, esperando que se den las garantías para llegar con seguridad a su mercado destino, a su destino final. Y lo último, esta noticia relacionada con la desactivación del sistema SWIFT en varios operadores del sistema financiero o bancos rusos, que ya al día de hoy no pueden recibir transferencias internacionales ni hacer transferencias internacionales. Por tanto, no se puede pagar producto que se va a importar a ese mercado. En el caso puntual del camarón, son 14 millones, 12 millones de dólares mensuales que le exportamos a Rusia, con la particularidad que Rusia en los últimos años se transformó en el sexto mercado para el camarón ecuatoriano, luego de China, Estados Unidos, Francia, Italia y España, y con proyección a seguir creciendo. Entonces, no solamente lo que dejamos de vender frente a lo facturado en el 2021, sino la proyección de crecimiento que había para el 2022 en el mercado ruso. Preocupa porque el banano es uno de los principales productos de exportación del Ecuador. En el caso del camarón había proyecciones de crecimiento justamente en ese mercado. Íbamos a calificar a nuevos exportadores que querían sumarse a los que ya estaban vendiendo allá. Y todo eso queda paralizado, ¿no?, con serias afectaciones puntuales en ese destino, pero con las ramificaciones que implica también un conflicto armado de las dimensiones que se pudiere generar si es que esto llega a escalar, ¿no? Porque esa sensación de inseguridad genera incertidumbre en los mercados, en los actores económicos, y por tanto las importaciones de otros destinos también pudieran verse afectadas porque la gente prefiere guardar recursos pensando en que a lo mejor vamos a entrar en una tercera guerra mundial, ojalá si no fuera. Significa, José Antonio, la gente no va a querer comprar camarón, la gente no va a querer comprar flores ni bananos, sino que va a guardar su plata. Se refiere a eso, sino a ver, vamos para lo elemental, ¿no? O sea, ya entra en otro tema. Todo el mundo prevé, es con una cautela, entonces es muy malo para los negocios, ¿no? Lo entiendo así, José Antonio Campuzano, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es que veamos lo que sucede ahora del otro lado. En el caso del camarón nosotros tenemos un segundo impacto, porque Rusia y Ucrania suman el 30% de la producción y exportación de trigo, que es una de las materias primas, no solo para la elaboración del pan, sino también para la elaboración de alimento balanceado para camarón. Ya con 30% menos de oferta, los precios históricos del trigo están por los cielos, y otros commodities empiezan a seguir su paso, porque recursos financieros que salen de ciertos negocios buscan alojarse por último en los commodities para tratar de guardar cierto valor y luego salir del commodity con alguna ganancia, o por lo menos cuidando su recurso, y regresan a su fuente original. El caso de la soya, el 24 de febrero marcó un hito histórico porque rebasamos la barrera de los $608 por tonelada, monto que solo se había superado 3 ocasiones desde el año 73. La primera en el 2012, la segunda en el 2021, el año pasado por motivo de la recuperación económica después de la pandemia, y el 24 de febrero cuando se anuncia la invasión de Rusia a Ucrania. Y la soya sí es el componente más importante para la elaboración de alimento balanceado para camarón. Entonces,
por el lado de los mercados afectados, por el lado de las materias primas a costos históricos afectados, y a esto súmele el efecto negativo del incremento del costo del barril de petróleo, que dispara logística, que dispara insumos, ¿no?, como fertilizantes o insumos para el sector agropecuario y todo aquel insumo que tiene que movilizarse de un país a otro por este asunto del incremento de los precios de los combustibles. Muy bien. Seguimos con Javier Segarra Torres, por favor, José Antonio, y luego Alberto Quintana Vera. Gracias, Eduardo Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. La verdad que sí, en cifras, en números, económicamente, el sector camaronero está golpeado en esta etapa. Bueno, es que ya existe un impacto. ¿Cuál es el impacto? Porque en sector exportador todos los mercados, indistintamente del volumen que compre, son importantes. Especialmente sectores en expansión como el camaronero, que para expandirse necesitan de los mercados. Entonces, y el problema es que el comercio exterior, cuando usted tiene una variable que se afecta, tiene un efecto dominó. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las precauciones para que el efecto dominó sea el menor posible, ¿no? Lograr redistribuir el producto o no descartar que la actividad se contraiga momentáneamente hasta que el mercado dé señales de una sana expansión y así evitar que tengamos un problema de precios. Entonces, hay una potencial amenaza, pero la que ya nos está pasando factura es la del incremento de costos solamente en estos dos insumos importantísimos que le acabo de comentar. Ahora, a futuro, tal como van las cosas, esto no es que la evaluación solamente se la ha hecho en estos 10, 12 días de guerra, sino que saben que las consecuencias pueden ser a futuro un par de meses más o menos, si es que esto podría lograrse un bajar el nivel del conflicto allá. Correcto, correcto. Y más que todo, algo que nosotros hemos hecho saber a las autoridades, ¿no? Porque una cosa es analizar el problema de forma coyuntural y decir, ok, ¿cuáles son las soluciones en este momento? ¿O qué puedo hacer para evitar el golpe en este momento? Pero el sector exportador está expuesto a este y muchos más problemas, ¿no? La pandemia fue uno, los problemas logísticos de contenedores que también denunciamos el año pasado y que perduran siguen siendo otro. Ahora tenemos un conflicto armado y así constantemente los mercados se ven afectados y nosotros estamos atendiendo a dichos mercados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es trabajar todos los días para mejorar la competitividad y evitar que la estructura de costos del sector exportador se vea afectada. Solamente el impacto del fortalecimiento del dólar generado por este conflicto ya nos hace más caro en todos los mercados, porque el momento en que el dólar se fortalece frente a un sinnúmero de monedas, los compradores de esos países tienen menos dólares para comprarlos. Entonces, por eso es urgente que la agenda de competitividad se trabaje todos los días. ¿Qué tiene Ecuador hoy? Aranceles por encima del promedio que no se han desmontado y sobre los cuales pagamos en materias primas, insumos, bienes de capital. El ISD que se desmonta muy lentamente, ¿no? Es adecuado desmontarlo, pero muy lentamente. Tenemos servicios que no están a la altura de lo que pagamos con las tasas que pagamos, ¿no? Y no me refiero al servicio ciudadano, ¿no? Ustedes conocen muy bien la deficiencia que hay ahí. No, servicios del sector exportador que se pagan con tasas que se van a la cuenta central del Estado y que el Estado, en lugar de devolver esos recursos para que el servicio sea eficiente, se queda con el 99% de lo recaudado y solo asigna 1% de presupuesto para que esas instituciones brinden servicios eficientes que ponen en riesgo la actividad exportadora. Entonces se está jugando con la competitividad del sector exportador. Es decir, tenemos el golpe por afuera, pero no estamos haciendo la tarea aquí adentro. ¿Qué podría pasar, ingeniero, con la producción camaronera, si ese es el término que cabe, producción la cual se exporta? ¿Qué podría pasar? ¿Dónde iría ese camarón? No, normalmente lo que sucede es que cuando nosotros tenemos efectos en distintos mercados, en los diferentes mercados, al ser un ciclo corto, la industria, por medio del precio de compra o del precio de exportación que se traslada al precio del productor, motiva que haya una contracción de la actividad, ¿no? Lo vivimos en la pandemia. El sector crecía al 18% y terminamos creciendo al 7% porque tuvimos una contracción desde el mes de abril hasta el mes de agosto, ¿no? Fueron casi 6 meses de contracción en que la industria aguantó su inercia. Es una industria que está en expansión. Es durísimo eso que le estoy contando, pero es la única manera, ¿no?, de evitar que tengamos un colapso mayor. Entonces, si esta situación se mantiene y afecta a otros mercados, lo más probable es que veamos muy pronto, porque la industria es así de rápida por la naturaleza de su ciclo de producción, una contracción de la actividad para evitar que tengamos un efecto mucho más grave. Ingeniero, de mi parte, muchas gracias. Alberto Quintana continúa con la entrevista.
Gracias, Javier. Presidente, no habíamos tenido la oportunidad de conversar y justamente cuando como medio de comunicación acompañábamos a la Cámara Nacional de Acuacultura en la primera Aqua Expo en Salinas entre el 8 y 9 de febrero, conversando con todos quienes están vinculados al sector, la gravitante era ese deseo de incluso poder superar ese gran récord de más de 5.000 millones de dólares en exportación que se logró el 2021, el año pasado, ¿no? A todos quienes entrevistábamos nos decían que ese era el deseo y que se va a trabajar por ese camino, por esa senda. De alguna manera, pues, con este tema que ocurre en la actualidad, se ve bastante complejo el panorama, pero sabemos que precisamente los empresarios camaroneros siempre se están fajando duro a efecto de ir viendo soluciones para las problemáticas. Lo vimos cuando ocurrió lo del White Spot, ¿no? La mancha blanca a finales de los 90, ¿no? E inicios de los años 2000. En ese sentido, me imagino que están trabajando de la mano del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería para, en base a apuntalar los nuevos tratados comerciales, los acuerdos comerciales con otras naciones, ir viendo otros destinos para nuestros productos, presidente. Por supuesto, la agenda comercial es un asunto pendiente que otras administraciones no atendieron. El único acuerdo comercial de relevancia para la oferta exportable mayoritaria es el acuerdo con la Unión Europea alcanzado en fines del 2016, principios del 2017. De ahí en adelante, si usted se fija en los resultados, realmente las exportaciones a Estados Unidos, Europa y China principalmente son las que levantan digamos, la balanza comercial del Ecuador. Por ello, el anuncio de la negociación con China es importante para el país, con todos los cuidados, precauciones que hay que tener en toda negociación, no solo en esta, en cualquiera, porque con la Unión Europea también se manejaron exclusiones justamente para evitar que ciertos sectores se pudieran ver afectados, y así es como se debe negociar. El caso de Corea yo creo que es uno de los anuncios más importantes que ha hecho esta administración, porque la negociación con Corea del Sur está truncada desde el año 2016 por diferentes razones, inclusive locales, ¿no? Donde ciertas industrias decidieron hacerle la contra a un acuerdo comercial, ¿no? Cuando lo que se busca es que el país se abra para que sea más competitivo, no para destruir empleos, sino para obligarnos a ser competitivos como lo somos quienes estamos en la actividad exportadora. Tenemos que competir realmente y con eso presionar a que se haga lo segundo, ¿no? Porque usted puede tener una agenda comercial, pero si no tiene una agenda de competitividad que mejore aún la capacidad competitiva, valga la redundancia, de las cadenas de exportación y mejore la capacidad de competencia de las cadenas locales que tendrán que competir ahora con producto importado, esa agenda comercial no tiene mayor sentido, porque lo que usted busca es crecer y generar empleo, ¿no? Pero si lo que va a hacer es exponer las debilidades que el Ecuador tiene, porque el Ecuador tiene, ¿cuál es la primera debilidad que el Ecuador tiene? Que tiene una moneda dura como el dólar. Sin embargo, el sector exportador, que es el principal afectado o expuesto por esa debilidad, es el primero en decir el dólar tiene que quedarse y vamos a trabajar para incrementar las exportaciones y que esa dolarización se alimente de más dólares por la exportación. Pero si nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, lo que corresponde del lado del sector público es que existan las políticas públicas que mejoren la capacidad de competir de esas cadenas y de los sectores que van a tener que ahora recibir competencia internacional mejor preparada, con moneda propia que muchas veces se devalúa o se deprecia a propósito, ¿no? Pero si eso no se hace, entonces no estamos haciendo la tarea completa. Así que, una vez más, a través de ustedes, el llamado a que este trabajo de la competitividad, que debe ser todos los días, no puede ser una planificación para 2, 3, 4, 6 años. Los problemas son hoy, no son mañana ni pasado mañana, los problemas son hoy y tienen solución que se pueden ejecutar hoy, como por ejemplo, eliminación del IVA en ciertos insumos y materias primas que no deberían pagarse porque son para exportación, o por ejemplo, el cambio de matriz energética, que con Javier lo hemos hablado en otras ocasiones, y aunque parezca mentira, ese proyecto lleva 3 años congelado, ¿no? Un financiamiento de la CAF de $200 millones que desde el mes de octubre está en el Ministerio de Finanzas y no recibe autorización de parte de esa cartera de Estado para construir infraestructura eléctrica para el sector rural. O sea, no hace sentido que se queme tanto tiempo y que estemos a escasos 3 meses de que se venza el plazo que daba la CAF y les diga, ¿sabe qué, Ecuador? Usted no quiere entonces recibir 200 millones para hacer infraestructura eléctrica, me los llevo a otro proyecto, en otro país que esté dispuesto realmente a invertirle a la competitividad del agro en su territorio. Y me imagino que en esta diversificación de mercados,
¿Ustedes también piensan en este nicho que está acá en Latinoamérica? ¿No? Porque a mí me llamaba la atención, revisando las cifras de exportaciones en el 2021, que por ejemplo, mercados como el chileno han tenido su repunte y hay otras naciones latinoamericanas que también nos están comprando más camarón, y la verdad que sorprende aquello. La Alianza del Pacífico va a ser determinante, se va caminando hacia ello y creo que va añadiendo esa posibilidad de poder vender más camarón, más productos del mar, justamente a esos mercados, ¿no? Veremos qué sucede con México, ese es el primer objetivo. México está cerrado porque tiene una producción de camarón, por supuesto. Es natural que los productores deseen mantener para ellos su mercado. Sí, pero Hay un eco en su señal. Por favor, le puede bajar un poquito. A ver, veamos si ahí está mejor. Hay un eco. Si está prendido algún radio o algún celular, por favor lo baja porque está sonando un eco. A ver si ahí. Ahí estamos. sí, ahí, ¿cómo nos escuchan? Perfecto. Ahora sí. Sí, habrá que ver qué sucede con México, ¿no? Con Brasil, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, ha sido imposible porque ellos han aplicado todas las medidas que han podido, inclusive el Poder Judicial, para bloquear el acceso del camarón ecuatoriano a ese, que es un mercado de más de 300 millones de habitantes. Chile es un importante mercado para el Ecuador, con las limitaciones del tamaño, pero no es un país a pesar del posicionamiento del camarón ecuatoriano, no tiene un volumen de consumo porque no tiene muchos habitantes frente a otros destinos que sí los tienen, pero tienen producción camaronera. Entonces, nuestros destinos están en el Asia, nuestros destinos están en Europa, por supuesto, y ahora en Estados Unidos, que fue el mercado de mayor crecimiento en el 2021, donde tenemos que seguir creciendo. Pero ¿dónde está? Ahí está, volvemos a la competitividad. No crecemos porque lamentablemente partimos de un costo de camarón muy por encima de lo que logra nuestra competencia. Entonces, si nuestra materia prima para la elaboración de productos de valor agregado hacia los Estados Unidos ya es mucho más cara que el resto de países, entonces es difícil competir, y ahí es donde hay que impulsar a que se logren mejoren los costos y poder incrementar las exportaciones, como ya lo hicimos en Estados Unidos a punta de pulso privado en el 2021. José Antonio Camposano es el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, por compartir estos conceptos y por brindarle a toda nuestra audiencia esta perspectiva de cuál es el real impacto, ¿no?, que tiene este conflicto que a esta hora tiene en vilo al mundo, ¿no?, la invasión de Rusia a Ucrania. Fuerte abrazo y buen inicio de semana, presidente. Muchísimas gracias a todos por la invitación, un gusto verlo. 9